Mis hermanos, como lo dije hace un momento, Evangelio de Lucas, capítulo 8. En este pasaje vamos a encontrar la parábola del sembrador y 4 categorías de aquellos que escuchan la palabra. Ahí, si leemos detalladamente, encontramos esta parábola y encontramos cómo hay varios tipos de personas que escuchan la palabra. Ahora bien, cuando algo se repite en la Biblia varias veces, cuando hay una frase que se repite varias veces, cuando hay una palabra que se repite varias veces en un texto, es de vital importancia que nosotros le prestemos atención. Si vamos por una vía y encontramos un aviso que diga precaución o cuidado, peligro, vamos a prestar atención. Pero si encontramos ese aviso 5 o 6 veces, yo creo que frenamos en seco y miramos qué es lo que está pasando. La Biblia también, cuando habla del mismo pasaje en varias cartas o en varios libros, debemos de mirar a qué es que el Señor nos está llamando la atención. En este caso, esta parábola. La parábola del sembrador se encuentra en 3 evangelios de los 4. En Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 1 al 9. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 8. Allí encontramos, entonces, como les venía diciendo, se encuentra varias veces. Cuando leemos los evangelios, entonces decimos, bueno, ¿por qué está varias veces esta misma parábola? Así nos está llamando la atención para que la escuchemos, y miremos qué enseñanza nos quiere dar. Pero primero debemos de saber qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Saben qué es una parábola? Si no lo saben, le voy a decir como la definición. Una parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Lo repito, prestemos atención, una parábola es un relato breve que hace uso de los elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Una parábola no es una fábula. De hecho, en la Biblia no hay fábulas. Son muy diferentes. Muy diferente una alegoría, una hipérbole, en fin, todo eso es diferente. Una parábola tiene la capacidad de empezar y mostrar algo normal de lo que nos rodea y así nos deja una enseñanza espiritual. En castellano la palabra proviene del griego parábola, que significa colocar una cosa al lado de otra con el propósito de hacer una comparación. Como comparar algo para que nos deje una enseñanza. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar esta clase de relatos. La historia bíblica nos narra cómo los profetas comunicaban el mensaje de Dios al pueblo, con el fin de que ellos se arrepintieran de su pecado y que buscaran a Dios. Quiero recordar 2 ejemplos de parábolas. La idea es que nos quede claro qué es una parábola para que cuando entremos en detalle, nos quede más fácil entender. En Isaías 5, el Señor habla al pueblo de Israel y les dice así, les dice al profeta por parábola. El profeta va y le dice al pueblo de Israel esto. Tenía una ladera fértil, un campo muy bonito, y la adorné, le hice un vallado, la cerqué, le hice una torre, sembré uvas, hice un lagar, esperando que dieran fruto. Pero ¿qué pasó? Cuando crecieron, dio uvas silvestres. Uvas silvestres. Entonces, no pude hacer una cosecha productiva, dice el Señor. ¿Qué haré entonces con este terreno, con esta viña? ¿Qué voy a hacer? Pues derribaré la cerca, derribaré todo y allí voy a mandar que no llueva ni siquiera, que no caiga agua, para que esto crezca espinos y abrojos y quede desierta. El propósito era, Israel, ustedes son esa viña. Yo envié profetas, hice lo mejor para ustedes y lo que yo esperaba era que dieran fruto. Que ustedes mostraran al público entero, al mundo entero, que ustedes son el pueblo escogido por Dios. Sí, una parábola, una comparación que deja una enseñanza espiritual. Otra más que yo sé que ustedes la saben o la mayoría, que es muy importante. El rey David estaba en el palacio y llega el profeta Natán. Y le dice, tengo algo que decirle, rey. Sí, cuénteme. El rey David,
un rey que se caracterizaba por su justicia, su temple, por dar equidad al pueblo. Rey, lo que pasa es que hay un hombre rico de la región. El hombre tiene ganado, tiene vacas, tiene ovejas, él es muy rico, el hombre tiene muchas posesiones. Enseguida de él vive un hombre que es pobre, solo tiene una corderita. Esa corderita se crió como una hija suya, él le daba de comer de la mano, sus hijos la querían, dormía en su regazo, era la corderita amada, la única que tenía. Resulta que vino un viajero donde el hombre rico, y él no quiso matar ninguna de sus vacas o ganado, y le quitó la corderita al hombre pobre para darla al viajero. ¿Qué hacemos con ese hombre? El rey se levanta enfurecido, el tal hombre tiene que morir y tiene que pagar por esto. Este profeta le dice, rey, ese hombre es usted, porque usted tenía muchas mujeres, tiene gloria, tiene un reino, Dios lo libró de mano de la muerte, pero usted le quitó la esposa a Urías Eteo y lo envió a la muerte. El hombre estupefacto cayó en tierra y dijo, pequé contra Dios. ¿De verdad? Entonces, el profeta usó una parábola para enseñarle esta verdad a este hombre y que él se arrepintiera y que él buscara de Dios. En efecto, en este caso, David buscó de Dios. Él se arrepintió de su pecado. Le dijo el profeta, por tanto, ese hijo que viene en camino va a morir. Usted no va a morir, el hijo va a morir, la espada no se va a apartar de su casa y lo que usted hizo en oculto, su cónyuge lo hará a la luz. Y tal cual pasó así. Entonces, la idea, hermanos, es que antes de entrar en la parábola, entendamos claramente qué es una parábola, una comparación que nos deja una enseñanza espiritual. Lucas 8, desde el versículo 4, vamos a leer, espero que me acompañen allí, la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo va a abrir su boca y ustedes imaginan esto, hermanos, nunca el mundo entero había escuchado esta parábola, como todas las palabras de nuestro Salvador. Por primera vez una multitud se acerca a ver a un hombre que va a hablar con una sabiduría extrema de otro mundo, porque es el Hijo de Dios, y va a dar una enseñanza que jamás en la historia se había escuchado. Esta es una de ellas. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Prestemos atención, es muy corta. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. El Señor no dijo esta parábola por casualidad, como nada de lo que hacía. El Señor sabía con qué intención decía esto, no fue un accidente. Como ustedes ven, dice que la multitud, venía mucha gente a él, de varias ciudades. Mucha gente. Hemos encontrado relatos donde el Señor alimentó a ¿cuántos? 5,000, 4,000, y sabemos que sin contar mujeres, o sea que eran 10,000, muchas personas. Pero tal vez muchas de esas personas venían con intenciones diferentes de buscar al Señor. Una multitud viendo al Señor cómo hacía milagros, cómo sanaba, muchos empezaron a acudir a buscar al Señor. Tal vez unos a escuchar la palabra, otros tal vez por un milagro, otros por curiosidad. Pero el Señor en esta parábola quiere poner al tanto las opciones que tienen todos los que quieren venir hacia Él. La pregunta que podemos hacernos es, ¿con qué corazón estoy buscando al Señor? ¿Cómo quiero escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es mi intención al acercarme a escuchar la palabra de Dios? El Señor ve la multitud, hace un alto y les dice, miren, el sembrador salió a sembrar. Les dice esto.
Porque el Señor quiere que todos los que vengan a escuchar la palabra entiendan y no se pierdan de la bendición. Que no vengan con otro propósito más que buscar al Salvador. Él es el principal. Muchos entendían que a través de ese relato podían ver al Señor como el verdadero Mesías, como el Salvador. Y eso era lo que el Señor le interesaba. Porque la verdad, el Señor podía hacer muchos milagros, hizo demasiados y podía hacer muchos más. De hecho, la gente le pedía señales, pero el Señor no venía para satisfacer la curiosidad de los demás. Él venía para hacer la voluntad del Padre y para salvar lo que se había perdido. Entonces, vamos a hablar solo de los que están, o de la semilla que cayó junto al camino. No nos alcanza el tiempo, vamos solo a hacer énfasis ahí. Versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar y y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el sembrador salió a sembrar, parte cayó allí y sucedió esto? Pues la explicación está un poco más adelante. Si miramos el versículo 11, y espero que el hermano Erlendi esté veloz hoy, Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. La palabra diablo traduce o significa como el acusador. Satanás, el enemigo, pero si ve que no usa el término Satanás, sino el diablo, viene el acusador, viene el acusador. Pero miren, algo encontré en Mateo, la misma explicación, da un detalle, algo más, que hace más relevante esa palabra. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, miren este detalle, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, es el que fue sembrado junto al camino. Lucas dice, son los que oyen y luego viene el diablo. Mateo dice, son los que oyen y no la entienden. Da un detalle más, son los que oyen y no entienden la palabra. La cuestión es, ¿por qué no la entienden? Podríamos preguntar. La parábola está compuesta por la gente que aunque escucha la palabra de Dios no la entiende. Lo que quiere decir con no entender, lo vamos a ver en unos versículos a continuación. Primero se explica, ¿el sembrador quién es? Nuestro Señor. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. ¿La tierra qué es? El corazón del hombre. Entonces, el crecimiento de esa semilla no depende de la semilla en sí, porque la semilla es buena. Depende del terreno donde va a ser cultivada. Depende de cómo tenemos el corazón para que esa semilla caiga. Pero también vemos cómo es que el Señor, en el momento de que la palabra llega al oído de una persona, hay también como una guerra espiritual. Dice ahí, viene el malo, arrebata. Él está pendiente de que esa palabra no llegue a la persona, de que se distraiga, de que no entienda, de que no pueda discernir qué es lo que está pasando con esa palabra. Porque saben, donde esa persona entienda el evangelio, se salva, pueda llegar a Cristo. Y es un alma que ya el enemigo no va a poder tocar, va a perder el enemigo esa batalla. Por eso en el momento de escuchar la palabra, hermanos, es de vital importancia. El Señor está llamando, pero también el enemigo está obstruyendo. Amén. Para que entendamos bien o un poco más, hay un pasaje en Mateo 13:13 que nos dice algo de no entender. Para que entendamos por qué es que escuchan la palabra y no la entienden. Mateo 13:13 al 15 dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón se entienda y se conviertan y los sanen. Mientras que con los oídos se escucha la palabra, con el corazón se entiende. No es simplemente un entendimiento mental. Se refiere esta palabra en exclusiva al entender con el corazón. Espero que esté siendo claro. Cuando el Señor dice esta palabra y las personas no entienden, no se trata de solo mentalmente, porque yo sé que todos entendemos lo que se dice con nuestra mente, pero puede que ese conocimiento quede aquí en la cabeza, no se baja hasta el corazón. Ese es el punto. No se discierne. Y es ahí donde nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos de estar atentos para entender, para discernir y para aceptarla, para creer. Hay dos pasajes que hablan sobre el corazón o sobre cómo entender. En 2 Corintios 4:13, perdón, 2 Corintios 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y miren lo que sigue diciendo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, que sabemos que es el mismo diablo, ciega el entendimiento de las personas para que ese corazón lo endurezcan y esa semilla no penetre, no llegue a entender la palabra. ¿Y qué pasa cuando no la entienden? El enemigo roba esa palabra, se pierde. No va a nacer, no va a crecer, no va a dar fruto, obviamente. Efesios 4:17 dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tengo algo aquí, dice, hay gente que tiene el entendimiento encubierto y no pueden entender, no porque la palabra sea algo difícil de entender, sino porque en su corazón está engrosado, duros, y no permiten que la semilla de la palabra de Dios crezca. Muchas veces sucede esto. Cuando se predica la palabra, no es que las personas no entiendan. Lo que pasa es que no quieren aceptar la verdad. Endurecen el corazón. Por eso es que la palabra no entra. ¿Se acuerdan lo que pasó en Marcos 3 cuando el Señor estaba sanando a un hombre? Miren lo que pasó. Entonces Jesucristo, mirando a los fariseos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor llega y está en la sinagoga y ellos estaban como acechando al Señor. Y hay un hombre con una mano seca y ellos mirando como esperando coger al Señor en algo para que el Señor fuese llevado a juicio tal vez. Pero el Señor les pregunta que si es lícito o es malo sanar. Y ellos esperando, y el Señor le dice en medio de todos, mirándolos con enojo por la dureza del corazón: extiende tu mano. El hombre extiende la mano milagrosamente fue restaurada. ¿Por qué el Señor le daba enojo? Porque es que tenían al frente, era el Rey de Reyes, tenían al Mesías, tenían al mejor maestro que puede tener este mundo, pero ellos no miraban al Señor, sino miraban cómo podían hacerle zancadilla, echarle mano al punto de matarlo. Eso es lo que pasa con una persona cuando escucha la palabra, cierra el corazón y simplemente la deja en la mente, endurece su vida y la palabra del Señor no llega a su corazón. Esos son los que son sembrados junto al camino. Yo le quiero preguntar a usted, hermano, que ha creído en el Señor, ¿cuál ha sido el mejor momento de su vida? ¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida?
Gloria a Dios por las hermanas que dijo, y cuando me casé. ¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida? Exacto. Para el creyente el mejor momento de la vida es cuando pudo reconocer que era un vil pecador, pero que hay un Señor con amor que nos quiere salvar. Tanto ustedes como yo tuvimos momentos, hablo de los hermanos que han confesado una fe en Cristo, de nuestra vida pasada. No puedo andar en el testimonio porque el tiempo no me alcanzaría. Pero gracias y la gloria es para el Señor, porque Él es el que hace todo. Fui sacado de las drogas, de la calle, de la delincuencia, de una vida de muchos excesos, como para resumir, de cárceles, de muchas cosas que humanamente es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo simplemente desde niño me enseñaron sobre Dios, pero yo lo tenía era aquí en la cabeza. Sí, yo sé cómo orar y poner las manitos. Y salir y seguir siendo lo mismo. Pero hubo un momento donde yo, teniendo el conocimiento que tenía de Dios, rechazaba a Dios. La semilla ya la habían implantado, pero esa semilla había rebotado porque tenía el corazón duro. No quería realmente a ese Dios. Yo quería, era el Dios que yo quería, el que yo me inventé, el que me dejaba hacer lo malo porque me gustaba. ¿Y cómo Dios puede ser tan injusto de cosas tan buenas prohibírmelas? Yo tengo que gozar, soy joven. Ese era el criterio mío. Hasta que me di cuenta de realmente lo que era. El Señor tocó mi vida y fue en ese momento donde pude abrir ese corazón y pedirle al Señor que quitara ese corazón de piedra, duro, y que me diera un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Hasta ese punto fue que la semilla entró en mi vida de la palabra y empezó a dar fruto. Si usted no ha reconocido al Señor, aquí, alguno que esté aquí, todavía lo puede hacer. Tiene el corazón duro, esa semilla le puede estar llegando, pero usted lo está haciendo rebotar. Y un día el tiempo se acabará, la puerta se cerrará, y no habrá sino lloro y lamento y un crujir de dientes. Pero aún el Señor sigue manteniendo su bondad y su misericordia, y le sigue diciendo a las personas, ven, yo lo amo, yo la amo, hay tiempo para uno más, el cielo es muy grande, pero es necesario que deje de tener ese corazón duro, se arrepienta de su pecado. Es ahí donde realmente ablandamos nuestro corazón. ¿Saben? Yo era arrogante, orgulloso, porque no reconocía que Dios era bueno y que yo era malo. Y cuando uno reconoce eso, es cuando al menos puede empezar a tener humildad, solo por la gloria de Dios, solo por Dios. No era porque yo, no. Dios hizo eso en mí. Y lo sigue haciendo en cualquier persona que se acerque a Él. Pero es necesario que hoy usted se pueda acercar al Señor. Y deje ya de endurecer su corazón y le pida que Él venga y cambie su vida. Estoy seguro que Él lo hará. Vamos a orar. Y si hay alguien que en esta hora quiera confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo puede hacer ahí en su silla. No necesita pasar adelante. Necesita solo tener un corazón sincero, puro delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. He pecado, he fallado miles de veces tal vez, pero necesito de tu perdón porque sé que si no, un día me encontraré castigado eternamente. Quiero irme contigo a la gloria.